Sean todos bienvenidos al primer webinar de el Servicio de Gastroenterología, el Centro Médico Docente de la Trinidad y la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Sepan que de ahora en adelante los webinars llegaron para quedarse. La idea de esto es poder acceder a los gastroenterólogos afiliados a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología a este tipo de nueva tecnología mediante la cual lograremos una mejor penetración y difusión de actualizaciones médicas de nuestra especialidad de alta calidad. El día de hoy es nuestro primer webinar, estamos estrenando, nos acompaña el equipo técnico de telemedicina, quien se está luciendo el día de hoy con todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a arrancar entonces con el primer webinar. Vamos a hablar el día de hoy sobre las nuevas vías de carcinogénesis colorectal y qué hace el gastroenterólogo para poder hacer el diagnóstico. Próxima. Tenemos tres tipos básicos de llegar a un cáncer de colon. La primera fue la vía supresora, que es la vía que todos conocemos, la secuencia adenoma-carcinoma. El primer cuadro a la izquierda. En el medio podemos tener entonces lo que es la vía de errores de la reparación en el HMLH1. Esto es básicamente, pudiera estar relacionado con la vía displasia adenocarcinoma, y lo que nos ocupa a nosotros el día de hoy es la vía que está en amarillo hacia la mano derecha, que es la vía aserrada. Es la vía de la metilación de los islotes de CpG. ¿Qué significa esto? Esta es una nueva vía descrita para llegar a un adenocarcinoma de colon y recto. Llega a ser tanto como el 20% del 100% de los adenocarcinomas que en la actualidad nosotros los estamos viendo en nuestros pacientes, desafortunadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante con esto? Lo importante con esto es que también tiene un sustrato premaligno, el cual puede ser endoscópicamente identificado. Vamos a ver cómo es esto. Próxima. Tenemos dos maneras de llegar al adenocarcinoma vía aserrada. Podemos tener una mutación del BRAF partiendo de un pólipo hiperplásico de la variedad microvesicular, o podemos llegar directamente de una mucosa normal a un adenoma sésil aserrado, que son los más frecuentes. Ya sea de la vía de la mucosa normal o haciendo la escala en el pólipo hiperplásico microvesicular, llegamos entonces al adenoma sésil aserrado, y de aquí en adelante entonces tenemos dos posibilidades: una progresión variable en donde ocurre una serie de eventos moleculares, en donde podemos tener un periodo de silencio, de tranquilidad desde el punto de vista citológico, hasta el punto tal de que no se sabe exactamente qué es lo que genera la progresión rápida y de forma acelerada llegar entonces al adenocarcinoma. Esto está descrito ya desde hace un buen tiempo, pero en el año 2010 en donde se publican este tipo de situaciones de una manera más explícita. Próxima. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Esto ya la Organización Mundial de la Salud elabora entonces y se publica en Gastrointestinal Endoscopy en el 2013 lo que es la terminología expandida de las lesiones aserradas. Próxima. Tenemos entonces el pólipo hiperplásico común y corriente con sus tres variedades. Tenemos el adenoma sésil aserrado y el adenoma aserrado tradicional. Después tenemos otros menos frecuentes, que es el adenoma aserrado filiforme y el inclasificable. ¿Qué es lo que tenemos? Este par de adenomas, el adenoma sésil aserrado y el adenoma tradicional aserrado, pueden ser sin displasia citológica. Próxima. Sin embargo, ¿por qué motivo se dice que es premaligno? Cuando no tienen displasia citológica, el término adenoma ha evolucionado para convertirse en un sinónimo de un posible potencial maligno, más que una verdadera displasia histológica. Tenemos otro tipo de ejemplos a nivel del tubo digestivo, pero esto es lo que está ocurriendo. Próxima. Y esto es diferente de los adenomas convencionales, que son los tubulares, túbulos vellosos,
porque siempre, aunque el patólogo no te lo diga, tú vas a tener que se trata de una lesión con displasia de bajo grado, diferente entonces de los anteriores. Próxima. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros, a los endoscopistas? Bueno, yo en realidad cuando me senté a estudiar esto, pasé 4 meses estudiando todo lo que podía de biología molecular y en realidad sentía que estaba en el mismo sitio. En realidad para nosotros los endoscopistas lo que nos interesa es cuáles son los criterios endoscópicos y clínicos que nos ayudan al diagnóstico de la lesión premaligna llamada adenoma sésila cerrado. Son más frecuentes en el sexo femenino, usualmente en una mujer de 62 años de edad, más frecuentes en el colon derecho, pueden ser lesiones de tipo planas o sésiles. Muy importante es resaltar que el moco amarillo y denso que cubre una porción del colon o una pequeña área del colon, si tú entender por qué está eso ahí, debe hacerte pensar en adenoma sésila cerrado. En el año 2012, el grupo de la Universidad de Tokio publica lo que es el patrón 2O, que es el que tengo colocado ahí de penúltimo. El patrón 2O, ya hablaremos de él, es un patrón endoscópico que se detecta mediante endoscopia con magnificación óptica e índigo carmín. Nos provee de una sensibilidad del 65% y de una especificidad del 97% para el diagnóstico de adenoma sésila cerrado. Estas son lesiones de difícil diagnóstico endoscópico. Se reportan en la literatura del 0.01 al 0.26% de todos los pólipos de colon. Próxima. Cuando hablamos del otro, del adenoma tradicional acerrado, es bastante similar. Un paciente de 63 años, igual es para masculino y femenino, más frecuente en el colon izquierdo, usualmente pediculado, más de 5 milímetros, y es similar al adenoma convencional desde el punto de vista de su morfología endoscópica. Y si aplicamos los patrones de Kudo, puede llegar a exhibir el 3S o el 3LO en combinación con el 2, es decir, adenomas en combinación con lesión de tipo hiperplásica. Esto es lo que está escrito en la literatura, sin embargo, veremos a continuación que las cosas pueden llegar a ser muy distintas. Próxima. Entonces, con respecto al aspecto endoscópico, ¿qué tenemos? 2 tipos de situaciones, depende de lo que usted use. Una endoscopia de resolución convencional, o tenemos la endoscopia con características especiales, cuando hablamos de alta definición, NDI o FICE, y magnificación óptica. Próxima. Entonces, en lo que es la resolución convencional, ¿qué puede ver el endoscopista? Puede ver que son lesiones usualmente no polipoides. No está completamente definido si el París va a aplicar completamente para los adenomas acerrados. Sin embargo, la morfología puede ser, utilizando la clasificación de París, un 02A, 02B, lesión de diseminación lateral, LST, Lateral Spreading Tumor, mucho más frecuentes. También, sin embargo, puede ser polipoides o sésiles, que son más raros, más frecuentemente ubicados en el colon proximal, como ya les había dicho, con una capa de moco amarillo. Ya en adelante, cuando vean un moco pegadito por ahí en el colon, ya ustedes saben que tienen que sospechar adenoma. Pueden llegar a verse puntos oscuros gruesos cuando colocas índigo carmín. Esos son los pits, es decir, la apertura de las criptas de Lieberkühn. Usualmente, cuando este adenoma expulsa su contenido de moco, es tal la presión que la cripta se dilata completamente, y eso ocasiona el patrón de pit, que es el punto oscuro grueso, visto de manera ocasional. Ya veremos de qué se trata esto. Próximo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este fue para mí una lesión icónica, porque fue la primera vez que yo reparé en lo que es una lesión acerrada. Vemos hacia arriba, hacia la izquierda, hacia arriba y a la derecha y hacia abajo lo que es la luz blanca. Vemos simplemente una manchita más rosadita que el resto de la mucosa, una melanosis colon, una paciente estreñida. Próxima. Y cuando colocamos índigo carmín nos damos cuenta que es una lesión que mide más o menos unas 3 austras, y lo que está colocado en amarillo, en el círculo amarillo, es lo que yo les decía de los puntos oscuros. Fíjense que esto es una endoscopio de visión muy convencional, y estas cosas nos pueden ayudar. Sin embargo, este tipo de técnica, la cromoscopia con el simple índigo carmín, nos puede ayudar a sospechar la lesión. Próxima.
Esto fue llevado a colectomía, esto era una lesión del colon transverso, y ya tenía una atipia citológica. Esto fue catalogado como un adenoma sésil aserrado gigante en realidad, con atipia citológica ya presente. Próxima. Acá tenemos un masculino de 45 años de edad, paciente joven, y esto es el ángulo hepático. Fíjense que esto es una lesión plana. Fíjense el moquito amarillo del cual estaba mencionándoles. Próxima. Y fíjense, cuando se coloca índigo carmín, observen los círculos amarillos, en donde se comienzan a ver los puntos oscuros, que son las criptas dilatadas. Se realiza resección mucosal endoscópica y fue compatible con adenoma sésil aserrado. Próxima. Entonces, ahorita caemos en los endoscopios de características especiales. Veremos alta definición, NBI FICE y magnificación óptica. Próxima. Entonces, ¿qué vamos a ver con las características especiales? Obviamente, siempre vamos a ver el moco. Con una alta definición podemos tener una mejor visualización de las criptas, que son grandes y redondas, ya lo veremos. El NBI y FICE más magnificación óptica nos puede llegar a definir el patrón vascular de la lesión. Por lo menos nos ayuda a ver de que no es un patrón vascular que sugiera una lesión premaligna, más bien es típica el tipo 2 de la clasificación de Teixeira, que es la que estamos utilizando. Pudiera tratarse más bien de un NICE 1, es decir, una lesión completamente benigna o inflamatoria, en el peor de los casos hiperplásica. Pero cuando colocamos magnificación óptica más índigo carmín, la situación es otra. Vamos a observar un patrón mucosal con unas criptas extremadamente abiertas, tanto así que parece una letra O. Por eso los japoneses lo denominaron 2O. Muy frecuente. Puede haber combinación, sin embargo, y polimorfismo entre los patrones de Kudo. Puede haber el 2O en combinación con el tipo 3L, el 2O en combinación con el tipo 4 o el 5 irregular. Próxima. Acá tenemos el artículo del cual les hice mención. En el 2012, el grupo de la Universidad de Tokio, de la Cruz Roja de Akita, publica esta maravilla de artículo. Es la primera vez que se describe a nivel internacional, por lo menos en una revista de prestigio como la American Journal of Gastroenterology. Y tenemos entonces que ellos lo catalogaron como un nuevo patrón que identifica este tipo de precursor de cáncer colorectal. Fíjense los tipos de morfología. Abajo siempre el índigo carmín. Acuérdense, este es un elemento que nos ayuda mucho al diagnóstico. Ahí se ven la diferencia de criptas, que son mucho más abiertas que la mucosa circundante. Lo vemos tanto en la imagen de arriba como en la de abajo. Próxima. ¿Qué vemos entonces acá? Esta es paciente de 51 años de edad en ascendente proximal. Fíjense en la primera de la izquierda, luz blanca, solamente vemos una protrusión, una lesión levemente elevada, tipo 02A. Fíjense en la del medio, en la derecha y arriba, vemos el NBI con alta definición. Prácticamente casi no se ve trama vascular. Sin embargo, abajo y a la izquierda, fíjense cómo tenemos el moco, a pesar de haber lavado, que persiste. El índigo carmín puede llegar a evidenciarnos algunos puntos oscuros. Se realiza resección mucosal endoscópica. Esta lesión fue compatible. Próxima. Con un adenoma sésil aserrado. Fíjense acá. Ahí vemos ese montón de puntitos oscuros en la alta definición y en el índigo, que nos ayuda a pensar entonces un adenoma aserrado. Próxima. Se hace la mucosectomía, se colocan los clips. Próxima. Y el diagnóstico fue esto que tenemos acá. Ya esto era un adenoma sésil aserrado que ya exhibía atipia citológica. Próxima. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es el transverso proximal. Y en realidad lo único que estamos viendo es una pequeña manchita roja. Siempre el entrenamiento, como con otro tipo de lesión premaligna, siempre va a ser con luz blanca. Tienes que sospecharlo con luz blanca, porque si no, en realidad ninguna de las técnicas te va a funcionar. Próxima. Acá vemos el NBI sin zoom. Fíjense que no se ve gran cosa. Y abajo y a la derecha el NBI, Narrow Band Imaging, con magnificación óptica. Fíjense que se ven unos, lo que diría el profesor Douglas Rex, unos lazy capillaries, unos capilares sanguíneos flojos, escasos. Próxima. Pero la cosa cambia rotundamente cuando se coloca índigo carmín y aplicamos magnificación óptica. Fíjense, yo les llamo a esto, y la palabra cala mucho, aunque sea un poco coloquial, criptas buchonas. Cuando ustedes se acuerdan de esto, se acuerdan entonces de adenomas aserrados.
Próxima. Acá tenemos zoom al 100% con el índigo carmín. Miren los tremendos cráteres que se ven. Próxima. Se realizó mucosectomía y fíjense, era un adenoma sésila cerrado ya con atipia citológica. Próxima. Acá tenemos algo que le quise poner. Este es un equipo de magnificación óptica y alta definición. Este es el Fuji del 4450. Si reparamos en el aspecto de la imagen de magnificación endoscópica con índigo carmín, nos damos cuenta de que eso parecen unas estrellitas. Es el típico patrón hiperplásico, para ayudarlos a entender la diferencia entre el patrón hiperplásico del patrón adenomatoso acerrado. Próxima. ¿Qué vemos ahí? Arriba y a la izquierda, una simple mancha amarillenta, acuérdense del moco, y vemos que el patrón vascular se difumina. Al colocar mucolítico, vemos que se elimina el moco y comenzamos a ver algo extraño que borra únicamente el patrón vascular, pero cuando colocamos índigo carmín, próxima, pero este es el MBI, este es el FAIS. Fíjense los vasos sanguíneos, simplemente un vaso sanguíneo un poquito más grueso que la mucosa normal. Próxima. Pero cuando colocamos el índigo, fíjense cómo se delimita perfectamente la lesión. Fíjense cómo los canales inespecíficos se borran al borde de la lesión. Próxima. Aquí tenemos la magnificación óptica. Vean las criptas buchonas. Acuérdense entonces de adenoma sésila cerrado cuando veamos esto. Próxima. Y acá tenemos la mucosectomía que se hizo con aro frío. Próxima. Y acá tenemos, esto fue un adenoma acerrado. Si ven la imagen de abajo y de la izquierda, la cripta del medio, ustedes ven una sierrita. Es decir, una especie de excrescencias y depresiones que recuerdan los dientes de una sierra. Esa es la razón por la cual se denomina a estos adenomas acerrados. Próxima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Uno de estos artículos de Rex, el profesor Douglas Rex del año 2016, tratando de ver si el Narrowband Imaging ayudaba más que la luz blanca a detectar adenomas acerrados, es decir, que sea más efectivo que la luz blanca. Próxima. Y vemos que en realidad la comparación entre el NBI y la luz blanca no brindó en el valor de la P una significancia estadística, es decir que, estimados amigos, aquí la luz blanca sigue mandando. Próxima. Acá tenemos un paciente con una poliposis acerrada del muñón rectal, 80 años, ya le habían quitado el colon hacía unos 15 años atrás por adenocarcinomas múltiples de colon, pero la maldición de la momia, ¿no?, continúa. Cuando viene a control, se ve entonces, fíjense arriba y a la izquierda el moco con la luz blanca, se coloca mucolíptico arriba y a la derecha, abajo y a la izquierda el NBI sin zoom, abajo y a la derecha el NBI con zoom. Fíjense que casi no se ve trama vascular. Próxima. Vean arriba y a la izquierda que comienzan a verse las criptas dilatadas, abajo y a la derecha con mejor definición. Próxima. Se realiza mucosectomía, esto era la unión rectoanal, se colocó, había algo de sangramiento, un par de clips. Próxima. Y acá tenemos entonces el adenoma cerrado que nos reporta el Departamento de Patología de la Trinidad. Próxima. Acá tenemos otro paciente también a cual le habían quitado todo el colon hacía unos 10 años atrás por carcinomas múltiples de colon, y esto es el recto. Fíjense, esta imagen corresponde al recto bajo, arriba y a la izquierda esa gruesa capa de moco, en el centro y en el medio mucolítico, arriba y a la derecha sin moco ya. Fíjense que apenas se pasaba un poquito de presión con el mucolítico y ya sangraba. Próxima. Fíjense, este es uno de los casos más raros que me han tocado desde este punto de vista. Fíjense, el patrón vascular, el aspecto es espantoso desde el punto de vista de lo que pudiera significar si se tratase de un adenoma común y corriente, es decir, un adenoma tubular o tubulo velloso. Eso pudiese incluso hasta significar cáncer, ¿no? Vemos una trama vascular con dilataciones alternadas con áreas de vasos más delgaditos. Eso puede significar un adenocarcinoma, ¿no? Sin embargo, próxima. Fíjense lo que ocurre cuando se coloca el índigo carmín
hay un polimorfismo de patrón PIT. Se combina, como decían los japoneses, el 3L con el tipo 4 y el 2O. Entonces, fíjense cómo están resaltados con las flechas amarillas lo que son las diferencias. Esto se resecó, próxima. Y fíjense la imagen de la izquierda hacia la porción inferior derecha. Eso parece una bota, ¿verdad? Esa cripta está tan dilatada con tanto moco adentro que se convierte prácticamente en una bota. Y tiene atipia citológica, fíjense esa hematoxilidad eosida con esa intensidad que tiñe los núcleos. Bueno, yo no soy patólogo, pero tuve que aprender algunas cosas de tanto que vimos estas láminas. Esto es típico para los patólogos, esto es un criterio diagnóstico, criptas dilatadas y en forma de bota. Próxima. Esto fue un año después de la resección mucosa. El paciente hizo primero un sangramiento venoso que se cohibió con Clips Resolution, después un sangramiento arterial, 24 horas después, que se cohibió con argon plasma. Y fíjense entonces lo que es el seguimiento del paciente, que es vital. Lo que nos exhibe estas imágenes endoscópicas es prácticamente un patrón vascular con el MVI completamente de tipo inflamatorio, cicatricial. Próxima. El índigo carmín siempre nos va a dar mucho más en este tipo de situaciones. Acá vemos cicatriz de lo que fue la resección. Próxima. Y no nos reportó absolutamente nada. Afortunadamente en la biopsia el paciente está libre de enfermedad. Este caso que tenemos acá también, corresponde al transverso. Fíjense, arriba y a la izquierda, moco amarillo denso. Arriba y a la derecha ya se retiró el moco. Acá tenemos el patrón vascular con el FAIS, no reporta una imagen de tipo vascular adenomatosa. Próxima. Y acá estamos viendo el índigo. Aquí vemos entonces nuestras criptas dilatadas, muy prominentes. Se realiza mucosectomía. Próxima. Acá tenemos entonces el proceso de la mucosectomía. Acá tenemos los clips. Alguien me dice que sí, que yo uso demasiado clips. Próxima. Acá tenemos la imagen de anatomía patológica. Fíjense abajo y a la izquierda, en unos círculos que nos habíamos llevado parte de la muscular propia en este tipo de lesión, aunque fue rápida y sin ningún tipo de situación que nos hiciese sospechar. Lo que pasa es que cuando te sientas y ves la imagen con el patólogo, te llevas muchas sorpresas, muchas oportunidades. Vean fragmentos de la muscular propia. Y arriba vean entonces la MM, la muscularis mucosa, completamente preservada. Esto es obviamente un adenoma sesilar cerrado, con bordes completamente libres de lesión, una lesión de casi 3 centímetros en el borde entre la mucosectomía y la disección submucosal endoscópica. Próxima. Acá tenemos una lesión completamente pediculada. Fíjense, allá atrás estamos viendo el seco ascendente. Fíjense que es un pedículo que va de banda a banda, muy largo, muy grueso. Próxima. Acá vemos el FAIS. No nos demuestra un patrón vascular tumoral. Próxima. Próxima. Acá vemos, fíjense cómo el adenoma se distribuía en el pedículo. Se decide resecar la lesión. Próxima. Y estamos haciendo el análisis con el patrón mucoso, con magnificación índigo. Próxima. 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 Esto reveló ser un adenoma sésil aserrado. Fíjense que la imagen histopatológica, ahí está la bota, ¿no? En la izquierda y en el centro vemos una imagen en forma de bota. Nos damos cuenta que las cosas muchas veces a la práctica no son como está descrita exactamente en la literatura, ¿no? Una lesión para comenzar bien pediculada y en colon derecho, y terminó siendo un adenoma sésil aserrado. A diferencia de lo que nos reportaban en las otras publicaciones recientes, en que nos dicen que el adenoma tradicional aserrado es mucho más frecuente sésil y para el lado izquierdo. Próxima. Acá tenemos un ciego, más o menos con una preparación regular. Próxima. Se lava un poquito más, me llamó la atención esas nodularidades. Próxima. Acá tenemos entonces el MVI con el equipo 190, vemos unos lazy capilares flojos, no muy abundantes. Próxima. Próxima. Una lesión de 3 por 3.5 centímetros en el ciego, con índigo carmín. Próxima.
Se decide resecar la lesión, manitol, adrenalina y azul de metileno estéril. Próxima. Se levanta bien. Próxima. Se hace la recesión segmentaria. Próxima. Se saca en 3 segmentos, se colocan los clips de seguridad. Próxima. Y fíjense en lo que nos reporta adenoma sésila cerrado sin displasia a pesar de la talla. Fíjense que muchas veces las cosas no son como son con los adenomas tradicionales, ¿no? Próxima. Entonces, ¿qué significa una poliposis aserrada? ¿Cómo lo diagnosticamos? Esto es también ya un consenso de la Organización Mundial de la Salud. Los criterios para la poliposis aserrada, al menos 5 pólipos aserrados proximales al colon sigmoides y al menos 2 pólipos de más de 10 milímetros o cualquiera de estas combinaciones que estamos viendo ahí abajo. Cuando ustedes tengan una poliposis aserrada, el seguimiento recomendado es de una vez al año, una vez que te imagines que has resecado todos los pólipos. Próxima. Bueno, aquí tenemos otra poliposis aserrada. Fíjense ese montón de puntitos amarillos. Eso correspondió, cada uno de esos puntos amarillos, cuando lo lavabas, tenía debajo un adenoma aserrado. Próxima. Próxima. Entonces, ¿qué tenemos en el servicio de gastroenterología del Centro Médico Docente de la Trinidad? Fíjense que se hizo un análisis sobre datos todavía no publicados en un periodo examinado del 2008 al 2015, un solo investigador con luz blanca y cromandoscopia para una total de 1.612 colonoscopias. El porcentaje de adenomas sésiles aserrados en comparación con los tradicionales fue del 21.98%. Creemos que estamos bien. Próxima. Fíjense en aserrado. Vean el tremendo moco que tienen ahí. Y eso nos debe hacer pensar en adenoma aserrado. Próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta dentro de muy poco. Muchas gracias por estar todos con nosotros. Hasta luego.